Mi esposa dijo: el drama de tu familia no es mi problema, así que eche a su madre de mi casa. Ahora tengo 45 años y estoy casado con Laura, que tiene 39. Nuestra relación como esposos ya suma 7 años. Los dos trabajamos, no tenemos hijos y vivimos en una casa que compré antes de casarnos, aunque desde el primer día siempre la sentí como nuestro hogar, no solo mío. Laura es una persona muy metódica. Se siente cómoda cuando todo está en orden, cuando hay rutinas claras y cuando puede controlar su entorno. Yo, en cambio, soy más relajado y me adapto con facilidad a los cambios. Durante mucho tiempo pensé que esa diferencia nos equilibraba, que incluso nos hacía bien. Jamás imaginé que esa forma tan distinta de ver la vida terminaría convirtiéndose en un problema serio, hasta que pasó lo que lo cambió todo. Hace unos meses, en una tarde que parecía completamente normal, recibí una llamada de mi hermano menor. No hablamos todos los días, pero siempre hemos sido muy unidos. Apenas escuché su voz al otro lado del teléfono, supe que algo no estaba bien. Estaba llorando, y no era un llanto silencioso o contenido, sino uno cargado de desesperación y vergüenza que me revolvió el estómago al instante. Me dijo que había perdido su casa. No lo decía como una forma de hablar ni como una exageración por estar afectado. La había perdido de verdad. Era la casa que había comprado 4 años atrás, después de muchísimo esfuerzo. Durante años trabajó horas extra, ahorró todo lo que pudo y renunció a muchas cosas solo para tener un lugar propio. No era una vivienda lujosa ni mucho menos, pero era su espacio, su logro, o eso creía. Según me explicó con la voz entrecortada, el día anterior se habían presentado en su puerta un hombre acompañado de abogados y papeles legales. Le informaron que la propiedad no era suya. El dueño real había descubierto que su sobrino había vendido la casa de manera fraudulenta usando documentos falsos. Mi hermano había sido víctima de una estafa. La persona que le vendió la casa nunca fue el propietario legítimo. El verdadero dueño, al enterarse, inició un proceso legal y lo ganó. Desde el punto de vista de la ley, todo estaba a su favor y tenía el derecho de recuperar la propiedad. No importó que mi hermano hubiera vivido allí durante años, que hubiera hecho arreglos, pagado servicios e impuestos. Legalmente, no era el dueño. Le dieron poco tiempo para irse. Cuando terminó de contarme todo, me quedé sin palabras. Solo lo escuchaba llorar. Me repetía que no sabía qué hacer, que se sentía un tonto por haber confiado, que en un instante lo había perdido todo. No me pidió ayuda de forma directa, pero era obvio que estaba completamente superado por la situación. Colgué con un nudo en la garganta. Me quedé sentado en el comedor varios minutos, en silencio, pensando en él, en lo que significaba quedarse sin techo de un día para otro, y también imaginando qué haría yo si estuviera en su lugar. Para mí, la respuesta fue inmediata y no dejaba espacio a dudas: mi hermano no podía terminar en la calle. Esa noche, cuando Laura regresó del trabajo, le conté lo que había pasado. Fui al grano. Le expliqué lo del fraude, el proceso legal, el desalojo y el estado emocional en el que estaba mi hermano. Le dije que estaba destrozado, que no tenía a dónde ir en ese momento y que yo creía que lo correcto era que se quedara con nosotros un tiempo, al menos hasta que pudiera reorganizar su vida. Yo esperaba que se preocupara. Tal vez que tuviera dudas prácticas o que quisiera hablar de cómo organizarnos, pero su reacción fue otra muy distinta. Desde el inicio frunció el ceño, y no por tristeza, sino por clara molestia. Su respuesta fue un no casi inmediato. Por un momento pensé que no había entendido bien. Le pregunté cómo que no, que era mi hermano y acababa de perder su casa. Ella soltó un suspiro de fastidio mientras dejaba el bolso sobre la mesa y dijo que odiaba tener visitas. Me recordó cómo era, que no le gustaba compartir la casa con gente que no formara parte de su rutina. Intenté mantener la calma. Le aclaré que no era una visita social, sino una emergencia. Le dije que sería algo temporal, que podíamos poner reglas claras, que no estaría para siempre. Pero nada de eso pareció hacer la menor diferencia. No quiero vivir con alguien más, insistió. Esta casa también es mía y no voy a tolerar a una persona ajena aquí. La palabra ajena me dolió más de lo que esperaba.
Le recordé que era mi hermano, que siempre había sido respetuoso, que no se trataba de un desconocido. También le dije que si la situación fuera al revés, yo no dudaría en ayudar a alguien de su familia. Fue entonces cuando me miró fijamente y, con una frialdad que nunca antes le había visto, dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: el drama de tu familia no es mi problema. Me quedé mudo. No supe qué responder. Sentí incredulidad, rabia y tristeza al mismo tiempo. No solo porque yo quisiera ayudar, sino porque ni siquiera estaba dispuesta a considerar la posibilidad. Para ella no era una desgracia humana, sino un inconveniente que alteraba su comodidad. La conversación terminó mal. Esa noche cada uno se fue a dormir por su lado, sin llegar a ningún acuerdo. Yo pasé horas despierto, mirando el techo, pensando en mi hermano, en su situación y también en mi matrimonio. Nunca imaginé que una sola frase pudiera cambiar tanto la forma en que veía a la persona con la que compartía mi vida. Los 2 días siguientes estuvieron cargados de tensión. No hubo gritos ni discusiones abiertas, pero el ambiente en la casa se sentía pesado. Laura seguía con su rutina como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, no lograba sacar a mi hermano de la cabeza. Él me llamaba varias veces. No para pedirme ayuda directamente, sino para contarme cómo avanzaba el desalojo, lo difícil que era encontrar un lugar en tan poco tiempo y lo caro que estaba todo. Intentaba mostrarse fuerte, pero su voz lo traicionaba. Estaba agotado, tanto emocional como físicamente. Después de una de esas llamadas, colgué y me quedé sentado en silencio. Fue en ese momento cuando recordé algo importante que, en medio de todo el conflicto, había pasado por alto: yo tenía otra casa. No era ningún secreto. Era una propiedad que había comprado años atrás como inversión. Se trataba de una casa independiente de 2 pisos, ubicada lejos de donde vivíamos Laura y yo. Desde hacía un tiempo no me generaba ingresos, porque se la había prestado a la madre de Laura. Su madre había perdido su propia casa en un embargo bancario. Según me contaron entonces, dejó de pagar durante varios meses y el banco ejecutó la hipoteca. No investigué demasiado, pero el resultado fue claro: se quedó sin hogar. Cuando eso pasó, Laura me pidió ayuda. Me explicó que su madre no tenía a dónde ir y que estaba pasando por un momento muy difícil. Yo no dudé ni un segundo. Le ofrecí esa casa sin cobrarle alquiler. No firmamos ningún contrato ni hicimos nada formal. Simplemente le entregué las llaves y le dije que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Esa casa tenía algo particular y muy importante: estaba distribuida en 2 pisos completamente separados. En la práctica, el primer y el segundo piso funcionaban casi como 2 viviendas distintas. El segundo piso de esa casa tenía su propia entrada desde afuera, con una escalera independiente. No compartía ni cocina ni baño con la parte de abajo. En la práctica, 2 personas podían vivir allí sin verse casi nunca. Cuando caí en cuenta de eso, sentí que por fin tenía una solución lógica y justa. Esa misma noche volví a hablar con Laura. Esta vez me esforcé por explicarme con total calma. Le aclaré que no estaba proponiendo que mi hermano viviera con nosotros en nuestra casa. Le dije que podía quedarse en la otra propiedad, la misma donde estaba su madre. Le detallé cómo estaba distribuida: espacios separados, accesos distintos, vidas casi independientes. Tu mamá seguiría como hasta ahora, le dije. Mi hermano usaría el segundo piso, que tiene su propia entrada. No tendrían que convivir realmente. Yo pensaba que, al menos, eso abriría la puerta a un acuerdo. Pero su reacción fue incluso más dura que antes. Me miró con una expresión de molestia clara, como si mi propuesta fuera casi una falta de respeto. No, dijo otra vez. Mi madre no tiene por qué vivir con nadie. Intenté explicarle que no era vivir con alguien en el sentido tradicional, que era algo temporal y que estábamos hablando de una emergencia real. Laura cruzó los brazos y me cortó a la mitad. Mi madre pasó por lo mismo que tu hermano. Perdió su casa. ¿Y sabes qué hizo? Aguantó. Se hizo responsable. No se puso a llorar esperando que alguien la rescatara. Sentí que apretaba la mandíbula sin darme cuenta.
No está llorando para manipular a nadie, le respondí. Lo estafaron. Fue un fraude. No es lo mismo. Ella negó con la cabeza, firme. Es exactamente lo mismo. Los dos tomaron malas decisiones y ahora pretenden que otros paguen las consecuencias. No supe qué decir en ese instante. Entonces soltó una frase que se me quedó grabada palabra por palabra. Hay que ser idiota si crees que alguien más te va a salvar la vida. Aquí todos sufrimos. Ese hermano tuyo seguro quiere aprovecharse de ti, y tú tampoco seas idiota. Esas palabras me dolieron más que las anteriores. Ya no era solo negarse a ayudar. Estaba juzgando a mi hermano, poniendo en duda sus intenciones y, de paso, llamándome tonto por siquiera pensarlo. Me levanté de la mesa y me fui a la sala. Necesitaba aire, distancia. Ella se quedó sentada, sin añadir nada más. Esa noche casi no dormí. Mientras Laura descansaba como si nada, yo daba vueltas recordando mi historia con mi hermano. Pensé en cuando éramos más jóvenes y yo tuve un accidente grave en el trabajo. Fue una etapa muy dura. Pasé semanas con movilidad limitada, con dolor constante y con el miedo de no poder volver a trabajar igual que antes. Nuestros padres ya no estaban, y varios amigos desaparecieron cuando dejé de ser útil o divertido. El único que no se movió de mi lado fue él. Recuerdo noches enteras en las que se quedaba conmigo, sentado en una silla incómoda, solo para asegurarse de que no necesitara nada. Me ayudaba a levantarme, a comer, incluso a ir al baño cuando hacía falta. Nunca me lo echó en cara ni me trató como una carga. También me vino a la mente el dinero que me prestó cuando yo estaba en cero, y cómo me ayudó a empezar de nuevo cuando todo se veía oscuro. No lo hizo por obligación, sino porque éramos familia. Comparar esos recuerdos con la actitud de Laura hacía que su frialdad me pesara todavía más. Al día siguiente intenté hablar con ella una vez más, con la esperanza de que lo pensara mejor. Le dije que esto no era solo sobre mi hermano, sino sobre principios, sobre cómo respondemos cuando alguien cercano pierde todo. Fue tajante. No quiero que viva ahí, repitió. No quiero problemas. No quiero responsabilidades que no me corresponden. En ese momento entendí que no iba a cambiar de opinión. Me sentía dividido entre mi rol de esposo y mi papel como hermano. Pero también empezó a rondarme otra pregunta, una que nunca me había hecho en serio: ¿qué clase de persona tenía a mi lado si, ante algo así, su reacción era el desprecio? Esa noche, después de otra llamada de mi hermano, tomé una decisión. No fue un arrebato ni algo nacido del enojo. Al contrario, fue una determinación tranquila, pensada, basada en todo lo que él había hecho por mí y en lo que yo estaba viendo ahora en mi matrimonio. Decidí actuar. Tras un último intento de conversación con Laura que no llevó a nada, me metí en el estudio. No estaba alterado, pero sí completamente resuelto. Sabía que, si no hacía algo, mi hermano terminaría gastando dinero en hoteles o pidiendo favores, mientras otra persona ocupaba una casa que legalmente era mía sin aportar nada. Tomé el teléfono y llamé a Sergio, mi abogado. Ya habíamos trabajado juntos antes con temas de propiedades, así que conocía bien mi situación. Hola, Sergio. Tenemos un asunto, le dije sin rodeos. Hay alguien viviendo en una de mis casas y necesito que se vaya. Mi hermano se va a quedar ahí un tiempo. Quiero iniciar el desalojo. Hubo un pequeño silencio. ¿La casa de 2 pisos? Preguntó. ¿No vivía ahí tu suegra? Respiré hondo. Sí, es ella. Pero eso ahora no cambia nada. Es mi propiedad y la necesito libre cuanto antes. Dudó unos segundos. Legalmente se puede hacer, respondió, pero tienes que tener claro que esto va a provocar un conflicto familiar serio. Lo sé, le contesté. Solo hazlo. De acuerdo. Me encargo. Colgué sin añadir más. No sentí alegría ni alivio. Solo una calma rara, de esas que llegan cuando ya aceptaste una decisión difícil. Unos minutos después hice otra llamada. Esta vez a la madre de Laura. No era un requisito legal, pero, a pesar de todo, quise hablar con ella directamente por última vez.
Contestó rápido. Buenas tardes, señora, empecé. Quería hablar con usted sobre algo importante. No me dejó terminar. Ya sé por qué llamas. Laura me contó todo y mi respuesta es no. Odio las visitas. No quiero a ese tipo en la casa, por muy hermano tuyo que sea. Sentí la tensión en los dientes, pero mantuve la voz firme. Entiendo su postura. Solo quería confirmar su decisión personalmente. No hay nada más que hablar, dijo. Esa casa es mi hogar ahora y no la voy a compartir con nadie. Hice una breve pausa antes de responder. Perfecto. Eso era lo que necesitaba saber. Gracias por dejarlo tan claro, dije antes de colgar. No hubo gritos ni amenazas, solo una frialdad seca y directa. Y, curiosamente, eso terminó de convencerme de que estaba haciendo lo correcto. No había espacio para dialogar ni un poco de empatía, solo posturas rígidas y exigencias. Las horas siguientes pasaron en silencio. Intenté seguir con mi día y mantener la cabeza ocupada, aunque sabía que en cualquier momento Laura se enteraría de todo. Y así fue. Esa misma tarde llegó a casa fuera de sí. Cerró la puerta con fuerza, dejó caer el bolso en el sofá y me miró con los ojos muy abiertos, llenos de rabia. ¿Qué hiciste? Me soltó casi a gritos. Mi madre me llamó llorando. Dice que fueron abogados con una orden de desalojo. ¿Tú sabes algo de eso? La miré con calma. No sentí necesidad de elevar la voz. Sí. Yo pedí el desalojo. Su expresión pasó del asombro a la furia total. ¿Estás loco? Es mi madre. Y esa es mi casa, respondí. Mi hermano necesita donde quedarse. Empezó a caminar de un lado a otro, moviendo las manos sin parar. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? La estás echando a la calle. No, la corregí. Tuvo tiempo y opciones. Ella decidió no aceptar ninguna. Mi hermano no tiene casa ahora mismo. No me parece justo que él esté gastando dinero en hoteles mientras tu madre vive cómodamente en una propiedad que es mía y sin aportar nada. No puedes comparar, replicó. Mi madre es diferente. No lo es. Los dos perdieron su casa. La diferencia es que yo intenté ayudar a ambos, pero solo uno estaba dispuesto a aceptar. Me miró con un desprecio que nunca le había visto. Eres un monstruo. ¿Cómo puedes hacerle esto a una mujer mayor? La pregunta me salió sola. ¿Y cómo puedes pedirme que abandone a mi hermano? ¿Cómo puedes llamarlo aprovechado sin conocer de verdad su situación? Eso fue lo que la hizo explotar del todo. Empezó a insultarme sin parar. Dijo que era egoísta, cruel, insensible. Aseguró que siempre había puesto a mi familia por encima de ella y que estaba destruyendo nuestro matrimonio por alguien que, según su opinión, no lo merecía. Yo no respondí a los ataques. Solo escuché. Cuando terminó, respiré hondo. No estoy destruyendo nada. Solo estoy actuando según lo que considero correcto. Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos pero sin un gramo de duda. Ojalá te arrepientas. Ojalá cuando tú necesites ayuda nadie te la dé. La miré fijamente. Y, por primera vez desde que empezó todo, sentí una claridad absoluta. Lo siento, le dije, pero el drama de tu familia no es mi problema. Al escuchar eso, se quedó quieta unos segundos. Su cara cambió, la rabia se transformó en algo más calculado, como si estuviera reorganizando la jugada. Ya sé, dijo de repente. Hagamos lo que propusiste al principio. Tu hermano en el segundo piso y mi madre en el primero. Su voz era más suave, pero no sonaba a acuerdo sincero, sino a urgencia. La observé con atención. Entendí que no hablaba desde la justicia, sino porque veía que estaba perdiendo el control de la situación. Lo siento, Laura, respondí, pero a mi hermano le incomodan las visitas. Prefiero que esté solo. Me miró como si no entendiera. ¿Qué dijiste? Que no quiero que comparta el espacio con nadie. Dio un paso hacia mí, fuera de sí. Deja de repetir lo que yo decía. Deja de imitarme, maldito psicópata.
Disfrutas el sufrimiento de los demás. No levanté la voz. Sí, dije. Disfruto el sufrimiento que provoca la justicia en quienes fueron injustos. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Estás loco? Completamente loco. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió de la casa llorando. La puerta se cerró de un golpe. El silencio que quedó fue denso, pero por primera vez en días no me sentí confundido. Unas 2 horas después sonó mi teléfono. Era Sergio. El desalojo se completó, me informó con tono profesional. Ahora mismo solo hay 2 mujeres llorando fuera de la casa. Lo normal es que se vayan cuando se cansen. No sentí ni alegría ni culpa, solo una especie de neutralidad. Perfecto. Gracias por tu trabajo, Sergio. Colgué. Laura no volvió esa noche. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé una maleta pequeña y fui hacia la otra casa. Llamé a mi hermano mientras conducía. Ya está todo listo. Puedes quedarte ahí el tiempo que necesites. Del otro lado hubo un silencio y luego un suspiro. Gracias. Sabía que podía contar contigo. Cuando llegamos, miraba todo como si no terminara de creérselo. Recorrió los espacios despacio, habitaciones, baño, cocina. No era un lugar de lujo, pero estaba limpio y en buen estado. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, le dije. Aquí estás seguro. Eso es lo importante. Con evidente incomodidad me dijo que quería pagar renta, que no quería sentirse una carga. Le pedí que se enfocara en estabilizarse, en resolver su situación legal y emocional, en reconstruirse. Esto no es caridad, le aclaré. Es familia. Asintió con los ojos húmedos. Nos despedimos poco después. De regreso, pensé en todo lo que había pasado. No sentía arrepentimiento. Sabía que, después de eso, nada volvería a ser igual. Actualización. Han pasado varias semanas desde todo aquello. Mucha gente me preguntó cómo terminó la historia, así que lo resumo, me estoy divorciando, y estoy mejor. Después de ese día, Laura no regresó a casa. Primero se quedó con una amiga y luego con otros familiares. Durante los primeros días, Laura intentó comunicarse conmigo varias veces. No lo hacía para reflexionar ni para pedir perdón, sino para presionarme y exigir que anulara el desalojo de su madre. Cuando entendió que yo no iba a dar marcha atrás, su actitud cambió. Primero fueron reclamos constantes, después reproches, y al final empezó con chantajes emocionales. Me repetía que yo había arruinado el matrimonio, que era una persona cruel y que nadie en su sano juicio actuaría como yo lo hice. En ningún momento mencionaba a mi hermano ni la situación completa, todo giraba alrededor de ella y de su madre. Eso fue lo que terminó de abrirme los ojos. El problema no había nacido con este conflicto, simplemente siempre había estado ahí y yo no lo había querido ver. Poco tiempo después inicié el divorcio. No fue una reacción impulsiva ni un acto de rabia, sino la consecuencia lógica de todo lo que había entendido. Me di cuenta de que estaba casado con alguien que solo practicaba la empatía cuando le convenía, que veía la ayuda como un signo de debilidad y la solidaridad como una carga. El proceso sigue en curso, pero no ha sido especialmente complicado. No tenemos hijos y los bienes están bien definidos, así que en lo práctico todo es bastante claro. Ella ha tratado de mostrarse como la víctima ante otras personas, pero sinceramente ya no me afecta. No siento la necesidad de justificar cada decisión ni de defender mi imagen frente a nadie. En cuanto a mi hermano, su situación ha mejorado. Sigue viviendo en la casa y, poco a poco, ha ido recuperando estabilidad. Está resolviendo el tema legal relacionado con el fraude y ya consiguió un nuevo trabajo. Aún insiste en pagarme renta. Por ahora no se la cobro, pero acordamos que, cuando esté completamente estable, lo hará. No porque yo lo necesite, sino porque para él es importante sentirse responsable, digno y autónomo. Yo también me encuentro mejor de lo que esperaba. Al principio pensé que me invadiría la soledad o una sensación de vacío, pero pasó lo contrario. Lo que siento es tranquilidad. Mi casa volvió a ser un lugar donde puedo estar en paz y pensar con claridad.
Ya no camino midiendo cada palabra ni tengo que justificar decisiones que, en el fondo, sé que son correctas. De todo esto me quedó una lección muy clara: una relación no se define en los momentos fáciles, sino en cómo reacciona la otra persona cuando alguien cercano toca fondo. No me arrepiento de haber ayudado a mi hermano. Tampoco me pesa haber puesto límites, aunque eso implicara perder mi matrimonio. Si algo entendí, es que la justicia puede ser incómoda, pero a veces es necesaria para que cada persona enfrente las consecuencias de sus actos. Gracias a quienes leyeron mi historia, compartieron su opinión y me dieron su punto de vista. Su apoyo me ayudó más de lo que imaginan.